Hola a todos, este es la segunda edición de nuestro primer programa filial de Antorcha Diario, nuestro medio digital. Nos acompaña Arquitecto. Corresponsal. y les habla Sereno. Bueno, en esta segunda entrega vamos a abordar inicialmente como primer tema el movimiento de José Antonio Caz y su instalación en la arena política y en la opinión pública. Hemos visto que ya se está viendo el movimiento ya de término de vacaciones, todos asumen sus cargos y sus funciones, y también lo hace el movimiento que está iniciando José Antonio Caz, que creó la fundación llamada La fundación se llama Influye. Influye. Y la idea con este movimiento es ser un movimiento transversal, que no esté dependiente ni de estatutos, ni de compadrastros, ni de pituteos políticos, como sucede en los partidos políticos. Y también tiene la característica de un aporte monetario que va desde 1.000 pesos hasta 50.000 como máximo por persona. Y esto tiene la idea también de que no se convierta en que existan grandes aportadores de dinero y que no se generen dependencia o pago de favores posteriores, lo cual parece bastante transparente y muy buena esta idea de José Antonio Caz. Así es. Claro, la idea de mantener la independencia del movimiento, de cualquier benefactor que pueda tener, es una cosa que va a permitir que una figura como la de Cast prosiga su forma de ser, como de ser honesto, franco, directo y siempre como apegado a sus principios y valores. O sea, el movimiento que está formando Cast lo está basando en una serie de principios, entre los que mencionan la defensa de la libertad de las personas, la importancia de la sociedad y la familia, e incluyendo también la idea de la creencia en Dios, la idea como de ser abiertamente Cristianos, cristiano y religioso. sin tener que estar usando tapujos o excusas para justificar las creencias. Así es. Ahora, otra cosa muy interesante con este movimiento, que es no solamente se enfoca en lo que es el libre mercado, como lo han hecho entre comillas, porque ni siquiera se han enfocado realmente en el libre mercado, otras organizaciones de derecha, sino que esta organización activamente también promueve temas de carácter social. Es decir, como tenemos el tema de la familia, el aborto, o sea, no es una cosa que es solamente libertad económica y que todos estemos bien llenos de dinero, sino que aquí hay también un aspecto moral en este movimiento. Hay Claro, una derecha que es más dura. claro, están promoviendo valores que están relacionados con lo que antiguamente pensábamos como en lo que era la derecha dura, pero con matices distintos, que resultó ser, ¿cómo se llama? Extrañamente atractivo para personas jóvenes. O sea, la mayoría de las personas que participaron durante el fin de semana del tema de los cabildos y cosas así, se ve, y también de la gente que está participando con CAST, que el promedio, o sea, el promedio de edades está por debajo de los 45 años. O sea, hay hartos jóvenes metidos en el tema y están ahí participando y aportando con ideas, con las cosas que hacen la gente más joven en En internet. internet, haciendo presencia principalmente en lo que es internet y bueno, y en la cultura. Si este tema también se abordó, el tema también de lo que es la guerra cultural contra la izquierda ideológica. Claro, pero sin mantenerse solo en las redes, están también empezando a buscar ideas Y a y tomar formas posiciones. de actuar también en la calle. Porque de hecho están, ¿cómo que se llama? Están haciendo llamado a que la gente se meta en lo que es el servicio público. Ujú. Que en el Exacto. fondo sería quitarle esa posición que la izquierda se ha fortalecido los últimos 20 y 30 años. Y cabe resaltar que en este poco menos de un mes de reclutamiento ya van más de 5.000 miembros y más del 60% de los miembros son menores de 45 años. Lo que se ha caracterizado de José Antonio Cast, incluso desde el año pasado que comenzó con su
candidatura que movilizó mucha gente joven, encantó a mucha gente joven que no veía representadas sus ideas con ningún movimiento o actor político, pero sí las podía encasillar junto a José Antonio Caz. Por lo tanto, tenemos un nuevo movimiento de derecha más conservadora, que opta por el libre mercado, pero que también apoya los valores que son los pilares fundamentales de un país, como es la familia, el respeto, el derecho, pero también el respeto hacia el prójimo, y también no se avergüenza, y una derecha sin complejos, de reconocer cosas buenas, por ejemplo, que hizo el gobierno militar, de reconocer que es abiertamente religioso sin ello poder nublar su juicio, pero sí reconocer que son cristianos. Y esto promete que va a ser un movimiento que va a tener bastante actividad, ya que no es una derecha dura, como se dice muchas veces, sobre todo por la izquierda, los critica mucho. Es una derecha renovada, es una derecha que reencantó a los jóvenes, y es un movimiento que va a pegar duro en estos 4 años, y más que adherirse, yo creo, al movimiento y al gobierno de Piñera, va a ser un movimiento que va a fiscalizar duramente el gobierno de Piñera, lo va a apoyar cuando haya que apoyarlo, pero también no va a tener miedo a decirle y a refregarle en la cara los errores o las conductas tipo aguas tibias que pudiese tener este próximo gobierno. Claro, dentro de las cosas que destacan, de los puntos temáticos más importantes para los miembros de este movimiento, está el tema de la corrupción, el ataque a la corrupción y las medidas que se pueden tomar para poder detener lo que es la corrupción actualmente. Y eso no es solo como un negocio de la izquierda. Claro, no es solo como el foco como de andar vigilando que la izquierda no sea corrupta. Bueno, sabemos que la izquierda es bastante corrupta, Lo es. pero también va a haber fiscalización hacia dentro de la casa, va a haber fiscalización hacia la derecha y dentro del mismo movimiento, así se espera. Las medidas como el tema del límite a los aportes va en esa misma línea. Pasemos al siguiente tema. Bueno, y pasando a otro tema, vamos a poner también en la palestra lo que está pasando en Sudáfrica, donde está generándose un verdadero racismo por parte de las autoridades sudafricanas. ¿Nos puedes contar más acerca de ello? Por supuesto. Mira, lo que está pasando, o lo que lleva pasando ya hace varios años, es un genocidio. De hecho, están comenzando la etapa violenta del genocidio, pero hay todo un plan de preparación previo. Lo que pasa es que cuando terminó el apartheid, la idea era que básicamente Sudáfrica se iba a convertir en un país diverso, tolerante y todas esas cosas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que empezaron estableciendo cuotas en el gobierno y cuotas también en los empleos después en el sector privado para lo que eran los blancos. O sea, no podías, en algún momento se empezó a dar preferencia a gente negra por de gente blanca que estuviera más capacitada. Entonces se empezó por esa línea, y ahora en este momento tenemos el tema que la delincuencia está fuera de control, y tampoco se le está dando protección a los Boer, que son los granjeros surafricanos, que son principalmente blancos. Ciertamente. Y eso se está desencadenando un odio racial, porque ya se está haciendo llamado a matar a los Boer, y por parte de autoridades del gobierno surafricano, que en forma privada, es decir, no necesariamente oficial, pero ciertamente en forma abierta ya está llamando al genocidio. Ciertamente las policías y las fuerzas armadas no están protegiendo a los Boer, que ese es otro punto, y últimamente también les expusieron las tierras sin indemnizaciones. O sea, básicamente ya ni siquiera tienen dinero para irse del país. Les quitaron todo, les han negado toda protección, y ya está iniciando una fase más violenta de genocidio, lo cual en el mejor de los casos termina en guerra civil, porque de lo contrario va a ser una masacre que va a morir mucha más gente. Claro, de esta historia se ve algo que ya había ocurrido antes en África, en particular en Zimbabue, que antes era Rhodesia. Claro, que antes era Rhodesia. Si bien este afán como de revancha y venganza hacia la población blanca del país por políticas racistas previas,
pero en vez de preocuparse de mejorar la condición del país, mejorar las condiciones de vida de su propia población, el país está más, los gobernantes del país están más enfocados en la venganza. En Zimbabue ocurrió que se le expropió, que es un eufemismo espantoso para decir robo. A los tipos no se les expropió nada, se les robó las tierras que estaban cultivando y se los dejó sin nada. Poco tiempo después, Zimbabue se quedó sin gente capacitada para poder manejar campo, que es una de esas cosas que los comunistas parecen no entender nunca, porque también durante la Unión Soviética pasó lo mismo, En Chile acá también mismo pasó. pasó lo mismo, que creen que básicamente la tierra se cuida sola, así que entonces sacáis a los ricos y tienes comida igual, y no es así, o sea, el campo, al igual que cualquier otra área como de actividad humana, es algo que requiere cierta habilidad. O sea, no es llegar y hacer las cosas. Entonces votaron a los más hábiles para hacer comida y adivinen qué sucedió. Se quedaron sin comida. Ya, y ahora el gobierno de Zimbabue tuvo que bajarse los pantalones y empezar a llamar como de vuelta a la gente a la que le robaron las tierras. Bueno, la misma política exitosa, por supuesto, la está implementando ahora el gobierno sudafricano, que son los herederos de Nelson Mandela. Bueno, todo el mundo como adora la figura de Nelson Mandela, pero hay que recordar que él era un izquierdista terrorista. extremo, terrorista, racista. Y mató más negros que las fuerzas de seguridad africanas en su tiempo. Así es. Y estos herederos de Mandela están ahora haciendo pedazos uno de los mejores países en todo el continente africano, que es Sudáfrica. Un país que tenía adelanto en lo que era medicina y también había sido capaz de producir armas nucleares. O sea, estamos hablando de ese nivel de genio. ¿No? Y claro, armas nucleares y todo lo que uno quiera. Ah, y pero desarrollaron la tecnología de la cirugía a corazón abierto también. Sí, ¿Así? con el doctor Bernard. Ujú. Llama la atención la estupidez humana, como una y otra vez se repite la misma teleserie con el mismo discurso, el mismo cuento de odio, de venganza, de revancha, de expropiación, de repartición de la riqueza, y tiene los mismos resultados. ¿Cómo el ser humano puede repetir con la misma piedra y tropezar una y otra vez en una era en donde las comunicaciones, el internet hacen la historia accesible rápidamente a un clic a todo el mundo para que pueda entender? De verdad llama la atención cómo el ser humano puede ser tan estúpido en distintos latitudes del planeta. Ahora el tema también está en la complicidad de la prensa y de las ONG. Ahora, si ustedes se lo preguntan, yo creo que parte del boicot de YouTube tiene que ver con este tema. Porque este tema es realmente interesante, porque resulta que esto pasó en Rhodesia, en los años 80, que se convirtió en Zimbabue. Y resulta que en esa época no existía el internet, por lo tanto toda la prensa era controlada y censurada y la gente nunca le prestó la atención que realmente merecía este tema. Ahora que resulta que existe internet y los medios alternativos de prensa, la gente está, ¿cómo que se llama? Está enterándose de estas cosas y ¿cómo que se llama? Se le cae el cuento del buen salvaje a la izquierda. Así es. Pero con los mismos intentos de tácticas que tenían en el pasado para mantener ocultas cosas espantosas como lo que ocurrió en Rhodesia o lo que ocurrió en Etiopía también, que la mayoría de los chilenos están bastante desinformados respecto de las razones por las que ocurrió la tremenda hambruna que hubo en Etiopía, que todavía es famosa entre algunas personas. El caso de ahora con los sudafricanos está, claro, nos estamos enterando de esto a través de medios alternativos de prensa. Exacto. Una de las principales personas que está llevando esta noticia es la periodista, no sé qué, Lauren Southern. Lauren Southern, que no sé de dónde viene ella, Ella es de Canadá canadiense. y estuvo en Rebel Media. Así es. Y bueno, también ha recibido un ataque feroz por parte de la izquierda y de las fuerzas como más como, ¿cómo se dice? Como más normales, más... De hecho fue víctima de agresión en una marcha feminista Mm. por parte de un hombre y las feministas protegieron al hombre que atacó a una mujer. a una mujer. Fantástico. Bueno, gracias a Lauren Southern nos vamos enterando de lo que... También a Infowars. a Infowars de lo que ha estado pasando en Sudáfrica. Pero el resto de la prensa o no informa o hace unos artículos como completamente como carentes de información relevante, y hay una especie de silencio cómplice en esto. Pero en esta etapa de la historia tenemos
todavía estas herramientas en que podemos enterarnos de las cosas por otros medios, podemos enterarnos de forma más directa con conocidos a través de las redes sociales y de esa forma evitar ¿cómo se dice? La censura. Ya pasando al siguiente tema, tenemos este tema que resulta que la prensa en las últimas semanas ya no es tan amigable con el tema de la inmigración ilegal. O sea, están cuestionando a la gente que realiza esto de manera, ¿cómo decirlo?, poco regular. O sea, siguen siendo simpatizantes con el tema, pero ya se les cayó la careta de simpatía absoluta. Ahora están tratando de tomar una postura más neutral. Y eso es curioso. Y también está el tema de los jesuitas que han estado encubriendo este tema y han estado apoyando bastante la inmigración ilegal. Ya, bueno, la prensa por lo visto tiene un comportamiento bastante camaleónico, ya que cuando se da cuenta que la opinión pública ya le está pareciendo raro todo esto del tema de la inmigración, que ve colas y colas de inmigrantes para poder regularizar los papeles, que vienen aviones charter llenos, cargados de inmigrantes, todos vienen organizados con la misma carpetita amarilla, con aviones como prepagados, ni siquiera una línea aérea. Ya a la gente se le empiezan a cruzar la información y empieza a tomar una opinión distinta. Y la prensa se dio cuenta de esto y vio que económicamente no le conviene vender tanta noticia que a la gente no le gusta, así que poco a poco va tomando más distancia de este movimiento migratorio. Y como bien decía, los jesuitas ya en forma abierta y descarada están diciendo que ellos están detrás del apoyo al movimiento migratorio. Y también por transparencia se ha podido sacar algunos aportes que ha hecho el gobierno a ONG jesuitas que dan apoyo migratorio. Esto va más allá de ser xenófobo, porque hay que acordarse que para diagnosticar fobias, sobre todo a la izquierda, para diagnosticar fobias tienes que ser por lo menos médico, tienes que ser psiquiatra y tienes que acordarte que las fobias son un diagnóstico que tiene que reunir ciertas características que están reunidas en un libro que se llama DSM-5. No hay que tirarlas al voleo, no hay que normalizar una patología. No hay que ser fobiofóbica. Exacto, porque solamente la gente opina como a ti no te gusta. Y no solo eso, sino que la gente que tuviera algún tipo de fobia, en lugar de recibir rechazo, necesitan apoyo y comprensión. Si no, sería discriminación. Correcto. Volviendo al tema, la pregunta es, ¿qué ganan los jesuitas con esto? O sea, ¿qué es lo que buscan? ¿Es el juego final? Es lo que me da curiosidad. Claro, o sea, hay hartas sospechas respecto a lo que está pasando y no es para menos. Y eso es algo que la prensa ha tratado de como hay una especie como de amenaza implícita. Lo ponen como algo que va a pasar, como algo que la inmigración ya llegó. No, pero como también algo que fuera a pasar como una fuerza de la naturaleza. Hubo un intento como y siguen intentándolo, de llamar, por ejemplo, a los chilenos racistas. Y eso, por algo como maravilloso, acá no está funcionando. O sea, en la prensa traen gente que trata como de pintarnos de racistas y no funciona. ¿A qué tan fuerte es el no funciona? Los mismos jesuitas salieron a decir que los chilenos no eran racistas. Fuera del tema del racismo, supuestamente, esto de la xenofobia o cualquier cosa así, bueno, hay que considerar algo importante con el tema de la inmigración, es que en Chile hemos tenido inmigrantes durante toda la vida republicana. Claro, y tenemos algunos casos como más o menos recientes que no han sido tan exitosos. No solo el tema de ser exitosos, no, que no ha sido de tan alto conflicto como vivimos la inmigración peruana en su momento, que no fue no fue un daño para nuestro país. Estamos teniendo la inmigración de venezolanos, que podríamos llamarlo también más que o sea, en realidad básicamente refugio. Pero ahí el daño va más que nada por ¿cómo que se llama? Por el volumen de personas que ya está acá, más el volumen de personas que estamos recibiendo. O sea, resulta que el país ya no da abasto. O sea, incluso si son inmigrantes deseables o no deseables, el país ya no cabe más gente. Claro, pero también, o sea, tomando en cuenta que la infraestructura del país tiene que adaptarse a volúmenes grandes de el población. mercado, ¿cómo se llama? El mercado inmobiliario también. Claro. Y eso también le está quitando el futuro a los jóvenes. Así es. Pero también, viéndolo por el lado de la simple inmigración, hemos recibido inmigrantes peruanos durante mucho tiempo, hemos tenido inmigrantes
colombianos de forma más reciente, venezolanos que han llegado, a mi juicio es como más que están arrancando una condición muy desastrosa que está en su propio país, pero en el caso... Por el socialismo. Claro, Ujú. pero en el caso particular de Haití, hay una sospecha fuerte porque hay algo que no cuadra ahí. Porque entendemos, y si uno habla con venezolanos, se entera como de su historia y del esfuerzo que tienen que hacer para retirarse del país, muchos de ellos teniendo que cruzar la frontera a pie y dejar sus cosas atrás, y después esforzarse acá algunos años para tratar de traer a sus familiares también, porque en Venezuela es un desastre y es muy difícil poder ahorrar lo suficiente para poder largarse del país. Y vemos acá, como mencionamos antes, aviones cargados de Personas que jamás podrían pagar ese pasaje. de inmigrantes de Haití que vienen organizados y que vienen todos con una Y no hablan misma el idioma. carpeta. Claro, entonces ahí hay algo sospechoso que vale la pena meterse a investigar. Hay algo que está pasando ahí. No tenemos la información como una información concreta de qué es lo que está ocurriendo, pero sabemos que algo está pasando ahí. O sea, Sabemos que estamos el uniendo los gobierno- puntos. Sabemos que el gobierno está pasando nuestros recursos a organizaciones que están haciendo como una especie de, pongámosle hartas comillas, apoyo a los haitianos. Pero pensémoslo así, los chilenos sí somos solidarios y lo hemos demostrado muchas veces, y un país que está en una condición desastrosa como Haití requiere nuestro apoyo y les hemos enviado apoyo a través de las Fuerzas Armadas en su momento, junto con toda la operación que hubo de la ONU ahí, que fue un completo fracaso. Y que básicamente eran, ¿cómo que se llama? El patio de recreaciones de la familia Clinton. Claro, y también tenemos el tema de que, bueno, si queremos ayudar a los haitianos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no les vamos a retirar la población trabajadora de su país, porque de esa forma lo No pueden sometemos crecer. a una pobreza más profunda. Y si vamos a adoptar parte de los haitianos porque están en una crisis muy grande y queremos traer gente acá para que se desarrolle y pueda volver y aportar a su país, bueno, por lo menos, antes de traerlo, Pregunte. enséñale español. O sea, ya hablan como 4 idiomas. No da la impresión de que tengan problemas para aprender idiomas. Pero no hablan ni español ni inglés. Claro, pero... Esto no pasa ni por xenofobia ni por racismo, es sentido común. O sea, todos los movimientos migratorios previos, que no se ha levantado una sospecha mayor de la población, como decían, los movimientos venezolanos, colombianos, peruanos, ha sido una migración espontánea y la gente ha venido de mutuo propio al país. Pero lo que vemos acá es que hay una especie de acarreo de inmigrantes, todos con la misma carpetita, organizados, se les da apoyo por ONG que yo creo que no tuvieron ese mismo apoyo ni los venezolanos, ni los colombianos, ni los peruanos. Da la impresión de que alguien se sentó en una reunión, un grupo, a pensar Chile hacia el futuro. Y esos que pensaron Chile hacia el futuro y que decidieron traer una inmigración X masiva acá, Decidieron por nosotros sin consultarnos. y no fueron elegidos por nadie, son gente que tras bambalinas está tomando decisiones del futuro de Chile, y eso es impresentable e intolerable, porque solamente puede hacer eso un gobierno que ha sido elegido por la mayoría, o parlamentarios que hayan sido elegidos por la mayoría, y en forma transparente y comunicándolo a la población. Sí, nos están pasando por encima, nos están acusando de ser racistas y xenófobos y nunca se nos dio la oportunidad de mostrar que de verdad Chile es un país de gente solidaria. Y estamos en un momento malo en la economía, entonces ¿cómo vamos a ser solidarios si ni siquiera tenemos problemas para cuidarnos de nosotros mismos en este momento? ¿No? Y se van a hablar como de compasión por el pobre y el que sufre. Hay- Bueno, tenemos chilenos que son pobres. Y están y en la sufren. calle. La caridad comienza por casa. Claro, no nos vamos a hacer cargo de un problema de otro país cuando tenemos problemas propios. Pero si aún así, Chile sigue siendo un país solidario. O sea, de todas maneras, si nos hubiesen preguntado, es probable que el acuerdo final haya incluido ayuda hacia Haití. De todas maneras, a pesar del tema del nacionalismo que tenemos y todo lo demás, yo creo que fuera de duda el apoyo abiertamente, el apoyo de la población real de Chile, no de esta cúpula de gente que se cree mejor que todos nosotros. No, el pueblo chileno habría salido a apoyar a la gente en Haití. Digámoslo así, Haití es un país de América que ha estado sufriendo
por mucho tiempo, por muy malas políticas. Y hace no mucho tiempo sufrió un terremoto casi tan grande como el que sufrimos nosotros acá, pero su nivel de pobreza y la incompetencia de sus O sea, el instituciones... terremoto fue un grado 6, creo, no fue... O sea, es pero- algo normal acá. Pero es como, Termina. claro, su nivel de, ¿cómo se llama eso? Su nivel de pobreza y la incompetencia de sus instituciones impidieron que el país se recuperara. Entonces hay una crisis humanitaria ahí pasando y los chilenos sí somos solidarios en ese sentido y sí habríamos querido ayudarlos como para que mejoren en sus condiciones. Lo que nos está haciendo el gobierno en este momento es impresentable. Bueno, veamos qué pasa con el cambio de gobierno, si salen a flote algunos datos de investigaciones que se van a realizar y cómo termina esto. Bueno, y terminamos nuestro programa, esperamos verlo, encontrarnos muy pronto en una nueva edición de Primer Programa. Se despide Sereno. Arquitecto, Y corresponsal. que tengan un buen día.